Bueno, buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Em, por aquí hay 3, 6, 7, listo, ahí está. Bueno, a sus correos les envié unos archivitos y también los coloqué en la plataforma em, sobre cableado estructurado y sobre unas normas que uno sigue en cableado estructurado. Entonces, estos archivitos ya se los voy a mostrar. Por aquí tengo uno abierto. Y este es uno de conceptos básicos, bueno, para recordar algunos conceptos que hemos visto. Eh, Ese es uno de los documentos pues que tienen. Por ejemplo, aquí hay conceptos básicos de redes. En un proceso de comunicación pues nos menciona que hay un emisor, un medio y un receptor. ¿Sí? Básicamente eso es el sistema de comunicación o cómo se intercambian las comunicaciones entre el emisor y el receptor. Eso es lo que se necesita para que exista un proceso de comunicación entre dos elementos que sería el emisor y el receptor. ¿Sí? Obligatoriamente debe haber un medio y pues aquí no lo menciona. Por lo general se mueven tipos de señales. Las señales por lo general son digitales, aunque ustedes saben que también se utilizan señales análogas y las análogas pues son más parecidas al dibujo que está del lado izquierdo. ¿Sí? Digamos por lo que tienen tanta cantidad de posibles valores, ¿sí? Entonces por eso pues lo tratan de dibujar pues con unos comportamiento un poquito diferente a las señales digitales que por lo general tratan de tener eh, un par de valores pues únicos, digámoslo así. Entonces ese par de valores pues se puede representar también con voltaje y eso lo asocian a los estados lógicos uno y 0. ¿Sí? Porque acuérdense que pues nosotros manejamos sistemas binarios en una señal digital. ¿Sí? Entonces esos dos comportamientos pues son lo que nos encontramos por lo general en esos medios de transmisión de los cuales hemos hablado. ¿Sí? Bueno, por aquí nos habla también de los tipos de redes, que ya habíamos hablado también de las redes de área local, que son las que más nos fijamos porque pues es un tamaño específico para nosotros, ¿sí? Y por supuesto, digamos que lo primero que se tiene que conocer pues es este tipo de redes. Las redes de áreas metropolitanas que son pues más grandes que las LAN, no tan grandes como un país, pero sí de pronto grandes como ciudades. Y pues estos se conectan a redes de áreas amplias o redes WAN. Bien, estos son los tipos de redes que por lo general encontramos. Y al unir pues todas esas redes, eh, encontramos también términos como Internet, que es un servicio que se ofrece a través de esa conexión de esas redes WAN. ¿Listo? Bueno, por aquí hay unos elementos que son importantes tener en cuenta, pues digamos como el cubrimiento de las LAN. Eh, Estamos refiriéndonos a las LAN, por ejemplo, para una casa, un edificio pequeño, edificios que no tengan un área pues demasiado extensa. ¿Sí? Afortunadamente por aquí no hay. Bueno, empresas, todo ese tipo de partes. En ese caso, entonces, casi siempre hablamos de redes LAN. Y las redes MAN, pues terminan uniendo esas redes LAN. Entonces, esas redes MAN que cubren ciudades, pues ya necesitan de proveedores de servicio que hagan esa unión entre esas redes de área local. ¿Sí? Y eso lo hacen pues a través de equipos que, por supuesto, con el convenio que se hace con la compra del servicio, pues son equipos que también digamos, nos pueden estar prestando. ¿Sí? Y esos permiten pues comunicarse a los equipos de hechos, que en este caso son los proveedores de servicio. Y las redes WAN pues termina siendo un escenario mucho más grande porque va a unir, por ejemplo, proveedores locales, proveedores de ciudades con infraestructuras mucho más grandes que unen países o regiones o inclusive el mundo. Entonces ahí es cuando esas MAN, que son las redes de área metropolitana, pues terminan uniéndose a las WAN. ¿Sí? Aunque a veces solo utilizamos el término WAN y el término LAN y nos saltamos este término MAN, ¿sí? Porque es digamos que una variación de esa WAN, o es el principio, pues nos lo saltamos un poquito. También vimos unas estructuras de redes, eh, las topologías, nosotros conocemos esta parte como esas topologías y es la forma, en este caso, de conectar
la serie de dispositivos que están dentro de la red. Una cosa es una topología física y otra cosa es una topología lógica. Les decía que este trimestre pues están más enfocados a la parte física y el siguiente pues más hacia la parte lógica, más hacia la parte del funcionamiento. Ya no es esto solo conectarnos, sino es más funcionamiento. Estas redes les había mencionado también algunas, la topología en bus, donde estamos prácticamente pues ubicados cerca de un cable principal, como el que aparece aquí, y aquí se colocan pues los equipos a ese cable, ¿sí? A esas terminaciones, y aquí les decía pues que por lo general se coloca una T eh, para poder unir ese equipo. Y por supuesto para finalizar esa conexión unos terminadores. Eh, Modificación que pasó a ser esta de anillo. Básicamente pues se unían equipos entre sí, ¿no? Y esos equipos entre sí pues evitaban de pronto que si hubiera un corte aquí en el bus, pues se desprendiera de pronto o se desconectara de pronto la mitad de la red. ¿Sí? O de pronto dejara de funcionar la mitad. Aquí ya pues por cualquiera de los dos caminos hay algo de funcionamiento, ¿no? Si se corta pues digamos que tenemos el otro camino para eh, tomar una comunicación. Sin embargo, estos dos que es bus y anillo, pues son topologías que se utilizaron en las primeras redes y esas topologías pues ya no las volvemos a utilizar. Las reemplazamos por este tipo de topologías que es una topología estrecha, donde hay un equipo central y esos equipos centrales pues tienen conexiones punto a punto con los demás equipos. Entonces aquí entre esos equipos eh, y el equipo central o el equipo que está en el medio, pues solo hay una conexión, por ejemplo, por un cable. Y eso pues hace que parezca una estrella, por supuesto. Entonces esos elementos también pues pertenecen a las topologías que hay que tener en cuenta. En este caso pues recuerden que son topologías físicas. Aunque van a encontrar algunos nombres también en las topologías lógicas, pues como les digo, una cosa es tener una conexión física y otra cosa es tener una conexión lógica. ¿Listo? Bueno, aquí hay algunas características para que las tengan en cuenta. Mire, por aquí les da diciendo que la bus es obsoleta. Esta token ring, pues, digamos que a nivel grande, sí la pueden utilizar en una red MAN, en una red WAN, pero nosotros en la LAN esto ya no lo utilizamos hace mucho tiempo. Esa token ring, que es un tipo de red, pues, basado en el hincho, ¿sí? Ese es como un sistema que ya no utilizamos. Y esto sí, pues lo que hacemos ahora es utilizar sistemas de estrecha en las conexiones. ¿Listo? Entonces, la parte física es lo que nos compete, entonces, pues ahí es donde vamos a tener esos sistemas de estrella y hay que pensar de esa forma, ¿no? Que vamos a tener siempre un equipo central y de ahí se van a desprender las comunicaciones de cada uno de los elementos que estén conectados a él, ¿sí? O sea que físicamente la topología de una red tipo LAN, pues es estrecha, ¿sí? Si hay una variación y se coloca otra estrella también, bueno, usted ya sabe que también hay variación, pero en el concepto más básico, pues es la forma de conectar las cosas es en estrella. ¿Listo? Siempre pensando que hay un equipo principal al cual se desprende pues todo. Bueno, aquí hay unas ventajas del cableado estructurado. Nos dice que la conexión física topológica del cable es una forma de estrella que se utiliza para interiores. ¿Sí? Por eso la utilizamos en las redes LAN, porque estamos dentro de edificios, dentro de las empresas, ¿sí? Dentro de los colegios, dentro de lo que sea, pero pues estamos utilizando ese tipo de redes porque esa topología pues fue diseñada para eso. Eh, Dice aquí que tiene flexibilidad porque se puede realizar en partes. Usted puede tener, por ejemplo, una red en estrella eh, funcionando, por supuesto, con unos equipos conectados, unas terminales conectadas en sus extremos. Y por supuesto, existe la posibilidad que si haya una ampliación, pues también se conecte hacia otro equipo, el cual pues también genere una estrella con terminales. ¿Sí? Por aquí podemos instalar más terminales. Y hay una ampliación y entonces ya tenemos pues varias estrellas también conectadas, ¿no? Ahí es cuando tiene pues un componente de flexibilidad. Y recuerden que eso es una de las características de las redes. Yo puedo ampliar las redes
y la idea es que pues las redes no colapsen en el momento de ampliar. Ahí es donde parte de la planeación también es importante, ¿sí? El crecimiento de esa red se tiene que también dar. Y eso es una característica pues que también va acompañada de esta flexibilidad de agregar cosas eh, dentro de las redes. Eh, También habíamos hablado un término hace rato que era un término que se llama convergencia. Y recuerden que los servicios que se prestan a través de las redes ahora sí son múltiples servicios. Anteriormente teníamos una red para cada cosa. Entonces, si había voz, pues, o si había teléfonos, en este caso, pues es una red telefónica aparte. Si había datos, eso era otra. Y si había imágenes, que era, por ejemplo, la televisión, pues teníamos otra. Entonces, eso ya, ese sistema se abolió hace muchos años y pues a través de la misma red o a través del mismo cableado estructurado que tenemos, recuerden que podemos ofrecer muchas cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, por el mismo cable o por el mismo sistema de cableado, pues puede haber, por ejemplo, teléfonos conectados, computadores conectados o televisores conectados, ¿sí? Sistemas de videoconferencia. Bueno, hay varias cosas que ya están inmersas en ese sistema de cableado. Entonces, afortunadamente, pues ya no necesitamos una red para cada cosa. Que donde se inventen tecnologías diferentes, pues tendríamos que ir ampliando cables, cables, cables y toda la infraestructura. Pero pues ya con una sola infraestructura podemos hacer muchas cosas. ¿Listo? Entonces, eso es una de las ventajas de tener ese tipo de elementos. Bien. Bueno, aquí dice que hay una pequeña diferencia entre cableado estructurado y red. Dice que el cableado estructurado medio físico de conectorización y camino por donde viaja la información. Y la red, pues se basa más en el cableado más los equipos. Entonces, la red también está pensando mucho en los equipos. Por eso les decía que también hay un componente lógico que está acompañado de los equipos y un componente de funcionamiento con los equipos. Entonces, por eso el término red pues es mucho más grande en términos generales, ¿no? El cableado estructurado pues sí se va directamente a la forma física y a la conectorización y los caminos por donde pasa esos cables o esos elementos que pertenecen al cableado estructurado. Entonces nos vamos más hacia la parte física en cableado estructurado. Y redes pues sí es un término mucho más grande, porque tiene pues parte lógica también. Habíamos hablado de los parámetros que también pues nos están ofreciendo con los diferentes tipos de cables, con las diferentes conexiones y los medios que tenemos. Y uno de los términos pues importantes es el ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda pues es prácticamente lo que nos dice cuántos datos pueden moverse en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces recuerden que ese tiempo por lo general son segundos, porque se utiliza un término que son los hertz. Y los hertz pues son representaciones de ciclos por segundo o representaciones de señales que tienen un comportamiento en un segundo. Entonces el ancho de banda pues se mide también con esa representación de los hercios, ¿sí? Y eso me permite pues también mover una cierta cantidad de datos. Entonces los cables en algún momento, si ustedes se recuerdan, tienen parámetros como estos, 10 MHz, por ejemplo, o 250, ¿sí? O van aumentando, en este caso, ese tipo de parámetros. Bien, y eso pues está relacionado a una de las características de los cables. Lo mismo la velocidad. Como les había mostrado una prueba de velocidad, pues la prueba de esa velocidad que se puede ejercer en un cable, pues se mide en megabit por segundos porque estamos teniendo en cuenta que en ese segundo algo está pasando y empezamos es a contar pues la cantidad de bits que podemos enviar en ese segundo. Y ahí es donde aparece pues la velocidad de transmisión. Y eso también es una característica que puede llegar a alcanzar eh, un cableado, ¿sí? Por ejemplo, o una señal de algún tipo inalámbrica o alámbrica. Bien. Entonces, la velocidad de la transmisión también es otro parámetro que está muy relacionado con las características del cableado estructurado y de los medios de transmisión que nosotros utilizamos. Entonces, pensar en la velocidad y pensar en ese ancho de banda, en esa capacidad máxima que puede tener, pues está relacionado entre los dos. Y por eso aquí nos muestra un ejemplo, donde nos dice que hay una categorización
que se llama la categoría 6, donde va a haber algunos cables que pertenezcan a esa categorización, algunos medios que pertenezcan a esa categorización y por supuesto pues van a cumplir algunas características. Por ejemplo, el ancho de banda, que es de 250 MHz, y la velocidad de transmisión, que es de 1000 megabits por segundo. Por supuesto, esto puede crecer, de pronto son rangos un poco más altos, y a medida que van pasando las categorías de los medios que utilizamos, pues también están asociados a ese tipo de características. Vamos a ver que de pronto una categoría menor pues no alcanza los 250 MHz, sino por ahí unos 100, ¿sí? 100 MHz. Y por supuesto la velocidad de transmisión no es tanta, ¿sí? Como se podría dar con estas categorías más altas. Entonces, por supuesto, uno busca categorías más altas a la hora de escoger los medios, como los cables, ¿no? Hay cables que le dicen, bueno, esto soporta categoría 6. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, la velocidad de transmisión va a ser buena. Mientras que si se reduce a categoría 5, 5E, pues usted va a ver que hay una variación en la velocidad de transmisión. ¿Sí? Entonces, esos son algunos datos o un par de datos que son bastante importantes, no solo por escoger el cable, ¿no? Recuerden que hay muchos tipos de cable, pero pues también están asociados a las categorías de ese cable. ¿Listo? Podemos escoger, por ejemplo, cobre, que es uno de los materiales que eh, pues se utiliza en los cables, o podemos utilizar fibra óptica, de los cuales también pues habíamos hablado, ¿no? El cobre, por ser más barato, pues es el que digamos que está en la mayoría de las instalaciones de cableado estructurado por su costo, mientras que la fibra pues está en ciertos sitios especiales, ¿sí? Eh, Hay inclusive pues sitios en que no tendremos en cuenta la fibra, pues por el mismo costo, ¿no? Bueno, de pronto el proveedor sí la tiene, pero nosotros del equipo del proveedor hacia adentro pues no vamos a tener fibra, sino vamos a tener solo cobre, ¿sí? Y pues son cosas que también influyen en esa comunicación, ¿no? Bien. Los cables de cobre habíamos visto que son de varios tipos, ¿sí? Por ejemplo, habíamos mencionado los UTP, que son cables par trenzados sin protección, ¿sí? Y otras variaciones como la STP, eh, que son cables también o pares trenzados. Recuerden que esa P y T es un par trenzado. Y el recubrimiento, pues ya es lo que hace variar de un cable UTP a un cable FTP o STP. ¿Listo? Em, digamos que el blindaje también hace que tenga algunas características especiales con las señales eléctricas, ¿sí? Como por ejemplo que sea inmune o se reduzca de pronto la afectación de la interferencia. Por aquí yo tenía una imagen, vamos a ver si la tengo por acá, listo. Aquí está. Esta imagen pues nos muestra, digamos, unas diferencias entre los distintos cables. Si ustedes se fijan en la imagen, tenemos un cable UTP en la parte superior donde están las trenzas. Eso lo tienen todos los cables. En este caso, las variaciones pues son mínimas, pero eso hace que el cable pues varíe un poquito, ¿sí? Nosotros pensaremos que todos son cables UTP, pero pues hay unas pequeñas diferencias en los cables y eso pues le cambia las letras, ¿no? Por ejemplo, el segundo dice FTP, donde tiene un pequeño recubrimiento de todos los cables, ¿sí? Fuera de la trenza ya tiene un pequeño recubrimiento. El STP, que tiene recubrimientos individuales. El SFTP, ¿sí? Que no solo tiene recubrimientos digamos, externos para todos, ¿sí? Con una malla pues adicional, sino que tiene otros recubrimientos pues para todos los cables. Entonces ya tiene como un doble recubrimiento, ¿sí? Uno como el F y otro pues un poquito general como el S. Y otros adicionales que ya serían individuales, que esos serían los STP, ¿sí? Que esas son algunas variaciones de los cables, ¿sí? Por lo general solo mencionamos UTP y STP, pero pues no son los únicos cables que hay y no son las únicas diferencias de pronto que podemos encontrar. ¿Listo? Pero sí, digamos que si usted mira internamente los cables, pues cada uno tiene sus cuatro pares de hilos trenzados, ¿sí? Por eso es que siempre todos terminan en TP, por por esos pares trenzados. ¿Listo? Entonces todos tienen pares trenzados, solo que tienen algunos recubrimientos
de más o menos, ¿listo? Y eso hace, pues, por supuesto que en algún momento uno sea más eh, propenso a que las interferencias, pues, lo afecten y el otro no. ¿Sí? Esos recubrimientos, recuerden que afectan eh, o blindan, si lo quieren tomar así por blindaje, pues también evitan que haya interferencias. ¿Listo? En cuanto a la fibra, habíamos hablado también que tenemos dos tipos de fibra, la monomodo y la multimodo. Y en este caso la monomodo pues trata de tener unas mejores características y esas fibras lo que hacen es enviar pues unas señales sobre todo con láser internamente en su núcleo. Esos núcleos pues son bastante pequeños, habíamos visto que son apenas de unas micras en comparación con la fibra multimodo que puede enviar en su núcleo pues más cantidad de señales al mismo tiempo. Y pues aquí ya no utilizan láser, sino utilizan sistemas de LEDs, donde pues pueden generar varios tipos de haces de luz que van a transportarse a través de ese núcleo. Eso hace también que en algún momento las fibras monomodo pues se utilicen para largas distancias por el mismo láser que es capaz de producir pues una señal con una potencia muy más fuerte y en distancias cortas pues también utilizamos la fibra multimodo. ¿Sí? Entonces, distancias cortas multimodo y las largas monomodo. ¿Sí? Eso es algo también que habíamos visto anteriormente. Aquí está una comparación eh, de cómo serían los tamaños de las fibras que están en las tres en la mitad. La fibra monomodo, que es la más pequeña, ¿sí? 9, entre 9 y 8.3 micras. Las fibras multimodo entonces entre 50 y 62.5. Esas son como las dos variaciones que tenemos en multimodo, ¿sí? Pero son pues en comparación con el monomodo pues mucho más grandes. Y bueno, de un lado está una comparación de un cabello humano, 75 micras, y del lado derecho está pues a cuánto equivale una micra, ¿sí? O cómo se vería una micra en comparación con el resto de las fibras. ¿Listo? Entonces, aunque estas 9 micras de monomodo y estas 50 micras de monomodo, pues son muy delgadas. Entonces, esa es como una comparación en tamaño o la relación en tamaño que tendríamos si lo comparamos, por ejemplo, con un cabello humano. Ese círculo naranja sería el cabello humano. Y bueno, ustedes saben que es bastante pequeño. ¿Listos? Entonces, esos son como conceptos básicos para que lo recuerden. Ahí se los envié también en uno de los archivos. ¿Listo? Y de aquí en adelante, pues sí nos toca meternos un poquito más con normas, porque ya eso es lo que rige la forma de colocar los cableados estructurados, ¿sí? Y la forma de organizar todos esos tipos de cableado. Nos dicen, por ejemplo, cuál es la forma de operación, el desempeño de las redes, ¿sí? Las características que tienen las redes, qué materiales se utiliza, bueno, y algunas instalaciones cómo se realizan. Aunque esta norma que está aquí es una norma que se utiliza en México, esta pues es una de las tantas normas que se puede utilizar en los países. Les decía pues que hay muchos organismos de estandarización, inclusive en los países. ¿Sí? Entonces, ahí es donde cada uno pues tiene sus propias normas y las puede adaptar de entidades pues mucho más generales, ¿sí? Que hacen digamos una norma a nivel general y los países pues también son libres de adoptarlas. ¿Listo? Bueno, estas son algunos estándares que nos corresponden o que estamos muy relacionados con esta parte em, de cableado estructurado. No son los únicos, ni tampoco son las únicas variaciones que hay, pero pues esto ayuda a tener una guía. ¿Sí? Cuando usted le pregunta cuál es la normatividad que utiliza para instalar el cableado estructurado, pues ya aquí tiene las normas principales. ¿Listo? No las únicas, pero sí las principales. Entonces, por ejemplo, la primera se llama la TIA, bueno, todas tienen TIA, nos vamos a obviar esta partecita. Esta es la 568B, anteriormente había una A y por supuesto también hay una C, ¿listo? Pero pues digamos que la que más utilizamos es esta, la B,
porque aquí nos habla sobre el cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales, o sea, básicamente para empresas. ¿Sí? Por eso nos fijamos más en esta parte, porque esta es la de edificios comerciales. Hay una que también nos habla del cableado de telecomunicaciones para hogar o para este tipo de sitios, pero pues nosotros nos fijamos más en los edificios comerciales. ¿Sí? Digamos que ese estándar es el que más seguimos, el del 568B. El 569A, que nos habla de normas de cableado para telecomunicaciones en edificios comerciales y se enfoca más en las rutas y los espacios, ¿sí? En los recorridos, digámoslo así, y en qué partes debería tener ubicado pues ese cableado o qué espacios debería utilizar dentro de esos edificios comerciales. Entonces esto, si se dan cuenta, es como un espacio, como un complemento al anterior, ¿sí? Donde nos va a especificar un poquito más. Igual sigue siendo en edificios comerciales. ¿Listo? Por aquí hay una 570 que nos habla de las normas de cableado residencial e iluminación comercial. Nosotros, aunque no lo crean, pues sí estamos relacionados con la iluminación, con los sistemas de iluminación. Eh, digamos que pareciera que es parte del sistema de cableado estructurado. ¿Sí? Entonces, pues digamos que no es que necesariamente se monte el cableado estructurado y adicionalmente la iluminación, sino que puede tener de pronto un sistema ya la iluminación instalada y se instala después del cableado. ¿Sí? Pero son complementos en todo caso. ¿Sí? Digamos que la parte eléctrica la pueden hacer por un lado, pero pues al final si vamos a instalar cableado estructurado, pues también tenemos que tener relación con la parte eléctrica. ¿Listo? Y por supuesto con la parte de iluminación. Entonces esas normas pues también se relacionan mucho entre ellas. Por aquí hay una que se llama la 606A. Esta norma es de administración y esta norma de administración pues nos cuenta algunos detalles más de organización. Por ejemplo, si necesitamos identificar cada cable, ¿sí? Por ejemplo, con una ruta o diciéndonos, por ejemplo, de dónde va, de dónde a dónde va, pues hay una forma que es etiquetar, ¿sí? Y la etiqueta pues sigue una serie de normas. También hay unas normas inclusive para los cables y los colores de los cables. Entonces, pues también hay normas que nos dicen, bueno, para tal tipo de transmisión se utiliza tal color. Entonces, eso lo contiene pues esa norma, ese etiquetado, esa administración, esa forma de organización de los cables, pues también tiene su propia norma. Entonces, ahí también pues nos relacionamos con eso. Esta que dice 607A dice requerimientos para uniones y puestas a tierra para telecomunicaciones en edificios comerciales. Vuelve y juega, estamos relacionados con la parte eléctrica. ¿Sí? Nuestros equipos necesitan de una alimentación eléctrica. Entonces, aunque los sistemas eléctricos piensen en que tenemos que tener una puesta a tierra, ¿sí? O un sistema de tierra que es un sistema de protección, pues nosotros sabemos que también tenemos que estar involucrados en esos sistemas de protección, porque utilizamos pues electricidad. ¿Sí? Entonces, Profe, qué dime, pena interrumpir. dime. Es que yo estoy en el hospital. Yo estoy en este momento en el hospital. Eh, sí, no te estoy escuchando En bien. este momento estoy en el hospital. Y pues, Mm, que pues no puedo asistir a esta clase porque pues, estoy mirando a ver cómo me comunico y bregando. ujú. No puedo asistir a esta clase que estoy en el hospital. La excusa porque pues obviamente me encuentro acá fuera, me están atendiendo. Bueno, después me envía el documento, ¿listo? Me dice cómo le fue, pero por correo, puede ser. ¿Listos? Listo, pero está Bueno, bien. bueno, juicioso entonces, A mí que se me traían recupere. un aula. Bueno, entonces, continuemos. Aquí hay una norma 607A que les decía pues que
también está relacionada entonces con la puesta a tierra. ¿Listo? Para que lo tengan presente. La puesta a tierra, entonces, estamos relacionados con ella. Nuestros sistemas también tienen que tener protección, o sea que esa protección también se da atada a esa puesta a tierra. ¿Sí? Por eso es que también, pues, en algún momento se tiene relación, ¿sí? Con esa puesta a tierra. No con el sistema eléctrico, porque digamos que el sistema eléctrico en teoría es otro sistema, pero sí tenemos relación con él porque nos alimentamos de ese sistema eléctrico. ¿Listo? No significa que no tengamos de pronto cuidado con la parte eléctrica, eh, pero sí tenemos que pues, tener relación y tenemos que tener protección porque todos nuestros elementos pues son, se alimentan de esa energía y pues por supuesto tenemos puestas a tierras para proteger. ¿Listo? Se darán cuenta que hay muchos elementos que también están teniendo en cuenta pues las puestas a tierra. ¿Sí? Aunque eso es un sistema más eléctrico que de cableado estructurado, pero pues igual nos relacionamos con ellos. Bien. Bueno, los organismos, si habíamos hablado de ellos, habíamos hablado que hay muchos organismos a nivel internacional que están relacionados con las normas. ¿Sí? Por ejemplo, la IATIA, que habíamos visto ahorita algunas normas que están con estas dos entidades, ¿sí? Que se relacionan más a la parte electrónica, a la parte de telecomunicaciones, ¿sí? Y por eso es que ellos están más involucrados en la parte física. ¿Sí? Porque la parte física, pues son conexiones que en algún momento hay equipos electrónicos, que se mueve información de telecomunicaciones por ahí, por los cables, por los medios, y por eso es que ellos están tan interesados en esas normas del cableado estructurado. Entonces, las normas que usted por lo general va a ver más involucradas, pues son los de la EIA-TIA. ¿Sí? Esas son las que más, digamos que nos fijamos. No significa que no existan normas de un instituto más grande que es la IEEE, ¿sí? Ni que tampoco exista de pronto información de otras entidades, digamos, más orientadas a países, como por ejemplo esta que dice la ANSI. ¿Sí? La ANSI es un instituto de estándares americanos, pues, que se encarga de la estandarización de esas normas técnicas. Entonces, ellos también por ahí a veces los mencionan porque es una norma que de pronto ellos también la están utilizando. ¿Sí? Digamos que ellos también son libres de adoptar sus normas y adaptarlas a su país. ¿Sí? Pero pues por eso es que esas entidades son bastante importantes a la hora de manejar los estándares. Por aquí hay otra que no habíamos mencionado, esta que dice BIXI, que es más como un organismo de consulta también pues a la parte de cableado estructurado y más relacionado hacia la parte eléctrica, ¿sí? O a la parte de las instalaciones de voltaje que por lo general pues se necesitan para alimentar los equipos del cableado estructurado. ¿Sí? Bueno, la ISO, que eso sí es un organismo de estandarización que cubre muchos países, se darán cuenta pues que aquí en Colombia la ISO también aplica muchísimo, no solo las entidades que vimos anteriormente, sino que la ISO también aplica muchísimo. Entonces hay muchas normas ISO que se basan en las anteriores y pues sacan también la estandarización y la adaptan, por ejemplo, a distintos países. Y pues los Colombia no es la excepción, ¿no? Las normas ISO pues también se adaptan aquí a través de un instituto que se llama el ICONTEC, ¿listo? Donde se crean pues las normas técnicas para Colombia. La adaptación, digámoslo así. ¿Listo? Y sí, hay muchas normas de un país que se parecen a las otras que son internacionales. Eso sí, eso es la adaptación en el país. ¿Listo? Bueno, por aquí, bueno, aquí estas son más de, estas de electricidad, más de la parte eléctrica. Por aquí hay una más relacionada con otro país, con la parte europea. ¿Sí? Eso sí ya depende pues en qué región está usted, pero pues también hay entidades para esos sitios más específicas, ¿listo? Estas son más específicas hacia ciertos, pues, regiones, ¿listo? Pero pues nosotros nos fijamos más en las generales que miramos al principio. Bueno, ahora sí, eh, con respecto a nuestro cableado, hay una forma que tenemos dentro de las normas que es organizar los cables por categorías, ¿listo? Y eso es una forma de estandarización de los cables. O de lo que estamos utilizando dentro del cableado estructurado, que al fin y al cabo, pues, en mayor parte es cables. ¿Listo?
Como estos cables vienen desde hace muchos años, yo les comentaba con la utilización de algunos cables, que hay pues cables e inclusive topologías que están asociadas a esos cables que se utilizaron hace muchos años y que pues tenían un fin en esa época y tenían unas características en esa época, pero pues que eso fue evolucionando con el pasar del tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, anteriormente las categorías más bajas, donde empezamos a utilizar, por ejemplo, cables UTP, ¿sí? Eh, pues las categorías más bajas hay unas que no aparecen porque pues sí, efectivamente no tenemos, digamos, utilización de cable UTP. Eran hilos que ni siquiera estaban trenzados. Entonces, eso lo utilizaban, por ejemplo, mucho en telefonía. Y esas categorías, pues aquí, digamos que no las tienes en cuenta porque están mucho antes. La telefonía viene desde muchos años atrás. ¿Sí? Aquí menciona que hay categorías hasta una fecha determinada, pero pues hay categorías mucho más atrás, ¿no? Porque hace mucho tenemos telefonía y mucho más que las redes de datos. Entonces, esas categorías pues van ido evolucionando. Aquí tenemos una categoría que se llama la 3, donde empezamos a ver que se empezaron a utilizar em, cables UTP, ¿sí? O pares trenzados. Y también teníamos como una relación con con las versiones anteriores. Entonces, si se acuerdan los cables utilizados para bus, aquí ya se estaban empezando como a deshacer de esas redes de bus. Las habían reemplazado por anillos, ¿sí? A la hora de mirar topologías. Y si se acuerdan, por aquí hay una topología que se llama token ring, que esa era el anillo. ¿Sí? Recuerden que eso es un anillo, pues es esa palabra que aparece al final que es ring. Entonces aquí ya teníamos como una especie de aplicación todavía de esos sistemas de anillo, de esas topologías de anillo. Pero apareció pues los pares trenzados, ¿sí? Y empezó a aparecer también dentro de esa categorización una relación que ya ahorita se las mostraré en una tablita mejor, donde empezamos a utilizar este término, ¿sí? Que es, ya lo voy a ampliar por aquí, 10 base T, ¿listo? En referencia pues, a un estándar también que se maneja, ¿sí? Dentro de estas categorías o relacionado con estas categorías y nos está contando pues una cantidad de bit que se puede transmitir o una velocidad que tiene esa categoría, ¿sí? Y el medio que utiliza la categoría, ¿sí? Esto está más relacionado, pues, fuera de los medios a algo que conocemos como Ethernet, ¿sí? Que también habíamos hablado de Ethernet y Ethernet, pues, tiene también relación con la parte física, ¿no? Recuerden que hay una norma que se llama la 802.3 de la IEEE, ¿sí? Esto es de la IEEE, y esa IEEE pues nos cuenta o nos habla sobre la parte física, sobre esa partecita en que las redes, digamos que dejan de ser tan lógicas y tan software, digámoslo así, y se empiezan a convertir más en parte física y empezamos a ver más la parte física y empezamos a ver más la tarjeta de red, el cable y lo que se mueve a través de esos medios. ¿Listo? Entonces, esas normas que esta es la Ethernet eh, para redes cableadas eh, de tipo LAN, ¿sí? Para eso es que utilizan esas normas. Pues empezaron a utilizar ese tipo de cables en esa época, ¿sí? Y como era un cable diferente, era un par trenzado, entonces le colocaron una letra para diferenciarla a los demás. ¿Listo? No significa que no haya otras letras diferentes, hay muchas realmente, pero esto pues tenía relación, era por eso. Cuando hablamos de una tecnología o un estándar, perdón, Ethernet, 10 base T, pues nos estamos refiriendo a la transmisión de datos, ¿sí? A la velocidad, en este caso, de 10 megabits por segundo y a la utilización de un medio especial, que en este caso es un cable de par trenzado. Y de ahí es que sacan esa relación, ese 10 base T. ¿Listo? De esas dos cosas que tienen en características a redes. Pero pues si se fijan, esto es un inicio de las redes. ¿Listo? Ya ahí pues había algunas variaciones, mira que hay unas variaciones también, a veces comunes, otras no tan comunes, pero pues eso es como el inicio de las redes de cableado estructurado, ¿sí?
y empezar a utilizar estos términos, sobre todo cuando utilizamos redes LAN, ¿sí? Y utilizamos pues el estándar Ethernet para comunicarnos, pues también está relacionado este término. ¿Listo? Entonces van a encontrar los dos, ¿sí? Las categorías de los cables, más por las especificaciones técnicas del cable, y el estándar pues es más como hacia el lado de la estructura de Ethernet que utilizamos en la red de LAN. ¿Listo? Acuérdense que no utilizamos solo cables, ¿no? Pero pues para eso hay otras normas diferentes a Ethernet. En este caso, por ejemplo, las inalámbricas, que es 802.11. ¿Sí? Y ahí es donde metemos al famoso Wi-Fi. Bueno, por aquí hay una variación. Mire que aquí también estábamos teniendo en cuenta algún parámetro. Mire, 16 MHz en cuanto al ancho de banda. Y en la categoría 4, pues ya empezó a cambiar, eh, y empezó a tener una frecuencia más alta. Por supuesto, un ancho de banda más alto. Y eso pues va en mejora del cable. Entonces las categorías 4 pues ya un poquito mejores. ¿Listo? Bueno. Como esto también es viejito, mire, aquí nos dice, ha sido eliminada de la 568B. Entonces, anteriormente la norma TIA EIA 568A sí contemplaba estas categorías como parte de su uso. Entonces decía, sí se pueden utilizar estos cables categoría 4 para tales cosas y tales cosas. Pero ya como fue evolucionando y como fue cambiando la cosa, entonces pues ya esta norma pues dice, no, esta categoría ya no se utiliza. Eso ya está obsoleto. ¿Listo? Eso es lo que pasa con las categorías viejas, que se empiezan a volver obsoletas y entonces la misma norma las empieza a sacar del negocio. ¿Sí? Entonces empieza a decir, no, esta norma ya no se utiliza. ¿Listo? Bueno. Lo que sí cuenta esa norma entonces es que empieza a utilizar unas categorías que son la categoría 5. Pero esto es viejo, mire, esto es de hace 22 años, donde estábamos utilizando frecuencias de 100 MHz, ¿sí? Ya estaba incluida en la norma 568B, ¿sí? Y había pues muchas variaciones involucradas. Unas que más conocemos más que otras, ¿no? Como les decía, hay unas que no es que sean muy conocidas, hay otras que son más conocidas, ¿sí? Pero sin embargo seguimos con los pares trenzados en muchas de ellas. Por ejemplo, aquí dice base T, así diga una X, dice base T, entonces ya con esa T ya sabemos que esto es un cable trenzado, ¿listo? Y ya sabemos pues que tienen los cables trenzados en este caso. Y aquí aparece base T también. ¿No? Aquí lo que están variando que es de pronto la velocidad en que funcionan. Mire que aquí dice 100 base, ¿sí? O sea que esto es de 100 megabits por segundo. Y este que está aquí habla de 1000. Entonces miren que aquí también hay una variación en los cables. Y los cables podían alcanzar pues una velocidad mucho más alta, de 1000 megabits por segundo. ¿Listo? Entonces ahí ya también hay una variación, ya dejamos de tener velocidades muy pequeñas de 10, ¿sí? megabits por segundo. Empezamos a tener 100 y saltamos inclusive a los 1000 megabits por segundo. O si lo quiere tomar, pues por otro lado, un gigabit por segundo. Eso sería pues una velocidad más supremamente más alta en este caso. Y después, bueno, esto sí está desactualizado. Esta categoría que está aquí, la 5E, que es una variación también de la anterior, donde ya era más común utilizar 1000 megabits por segundo. Entonces, en esa tecnología, pues digamos que lo normal es utilizar un gigabit por segundo. ¿Listo? Uno, un gigabit por segundo. Creo que yo dije 1000. Es uno nomás. ¿Listo? Un gigabit. O lo que equivale a 1000 megabits por segundo. Entonces, ahí ya en la categoría E, si alguien quiere decir, bueno, nuestro cableado es categoría E, pues en las pruebas lo que tienen que garantizar es que los cables alcanzan hasta 1000 megabits por segundo, ¿sí? Y que es normal para ellos alcanzar esa velocidad de transmisión de datos. ¿Listo? Si no es normal y da pues parámetros más bajitos, pues no, entonces eso no alcanza a ser una categoría 5E. Así el cable diga que es 5E, que diga 6, pero las pruebas me van a determinar si alcanza a ser ese tipo de categoría. ¿Sí? Como les dije, a veces la terminación de los cables pues afecta en eso. La hechura, la forma en que nosotros los hacemos. ¿Sí? Eso también influye en la velocidad y en la prueba. Y si no tenemos una velocidad y una prueba que llegue a este estándar,
de 1000 megabits por segundo, pues ni siquiera alcanzamos 5E. ¿Listo? Y podremos tener muchos materiales 5E que pueden alcanzar velocidades altas, pero si lo hacemos mal, entonces pues no alcanzamos a esas categorías. ¿Listo? Eso es lo que suele suceder. Bueno, digamos que las categorías, pues aquí, bueno, aquí nos hace como una comparación en la cantidad del ancho de banda, ¿sí? Y va como cubriendo cada vez más las categorías, ¿sí? Es como un crecimiento que vamos viendo pues a través del tiempo. Por aquí, em, por aquí está, esto es una página normal de Wikipedia, mire, donde hay una tabla o donde hay una referencia a el estándar Ethernet, ¿sí? El estándar Ethernet, pues como les decía, es un estándar que tiene que ver con la red y con la parte física. Y aquí la relacionan también con esas categorías que nosotros manejamos, ¿sí? Y con algunos elementos y algunas características que se manejan pues a través del tiempo. O sea, que hay una relación, por ejemplo, del estándar, ¿sí? De las variaciones del estándar. Mire que aquí el estándar tiene hasta letras, ¿sí? Para ellos también hay variaciones. Entonces, no solo es el 802.3, sino que hay letras que van pasando a través del tiempo. Mire, por aquí hay 2018, mire, por acá un estándar que es una variación que dice la CD. ¿Listo? Y por supuesto, esos estándares pues van asociados a ese término que estábamos viendo en Internet, que es el 10 base. Mírenlo aquí. ¿Sí? Dice que es un estándar de Ethernet para redes de área local. Y recuerden que Ethernet pues se utiliza mucho en redes de área local. Y se utiliza con cable, en este caso pues el 10 base T con UTP. ¿Sí? No significa que sea el último a medida que fue pasando el tiempo. Miren que hay algunas variaciones. Aquí ya la T, por ejemplo, que es una de las características que sucedió en esa época, es que se dieron cuenta pues que no solo podíamos utilizar eh, cables de cobre, sino que podíamos utilizar fibra óptica. Entonces aquí por allá en los años 90 se dieron cuenta, podemos utilizar fibra óptica también, no hay ningún problema, ¿sí? Y inclusive se dieron cuenta pues que esto podía dar una velocidad, bueno, en sus comienzos, pues igual que el cable UTP, ¿sí? Y recorrer distancias mucho más largas, que es el problema de las señales eléctricas. Las señales eléctricas con la distancia se van deteriorando. En cambio, las señales de luz, pues no les afecta tanto la distancia, pueden soportar distancias más largas. Entonces usted puede ver, sí, aquí soportaban las dos la misma velocidad, mire acá está. Eh, Cualquiera de los dos soportaba la misma velocidad, pero la diferencia en distancia era muy notoria. Mire. De 150 metros, que era lo máximo en esa época, realmente eso se redujo. Y la fibra pues alcanzaba 1000 metros. Entonces imagínense si no era más eh, fácil recorrer largas distancias con fibra. ¿Sí? Y ahí ya se empezaron a dar cuenta de esas características en esa época. ¿Sí? Sin embargo, pues hay muchas variaciones. Mire, aquí aparece 100 base T2, base X. ¿Sí? Ya cuando empezaron a ver que se podía utilizar pues más velocidades, ¿sí? Aquí aparece la 1000 base T en cables trenzados, no blindados, ¿sí? O sea, en UTPs. Pues ahí fue pasando también y a mejoras de algunos de los elementos que nosotros podemos ver. Em, por aquí, mire, por aquí en este lado, por el lado de los 2000, ya empezamos a tener tecnologías 10G, ¿sí? En este caso, 10G base T o 10 giga Ethernet, ¿sí? Que ese es otro nombre que a veces encontramos. Em, Refiriéndonos pues a tecnologías que están en una cantidad de bits de transmisión pues bastante alta. ¿Sí? Imagínense que aquí ya tenemos 10 gigabits por segundo, ¿sí? Mientras que antes a duras penas alcanzábamos a 1 gigabit por segundo. Y eso es algo que, como les decía, está atado a las tarjetas de red y a los cables, ¿sí? Entonces usted, una de las cosas que se tiene que fijar en su computador es qué tecnología de esta Ethernet soporta, ¿sí? Y por supuesto el cableado tiene que estar acorde a esto, ¿sí? De nada me sirve que usted tenga una tarjeta de red 10G si su cableado ni siquiera alcanza el 1G, a 1G, ¿listo? O no alcanza este estándar que es el 1000 base T.
Entonces ahí también viene atadas las cosas. Esos son parámetros que en algún momento eh, pues debemos alcanzar entre la tarjeta, que es la transmisión, o la recepción y el cable, que es el medio. Por eso están relacionados todos, porque digamos que los dos tienen que alcanzar los parámetros que se desean. Si uno no los alcanza, pues el que sí los alcanza, pues queda disminuido. Eso es algo que siempre pasa con la tecnología. Usted puede tener en su computador un puerto USB 3.0 o más, ¿sí? Y usted va y le coloca una memoria 2.0, pues no le puede pedir mucho a la memoria tampoco, ¿sí? Y eso es algo pues que la gente no se fija en esas pequeñas variaciones que tienen los estándares. Pero si se fijan, pues es muy importante, ¿sí? Porque eso es lo que uno mira a la hora de verificar la tecnología y la compatibilidad de esas tecnologías. ¿Listo? No solo en hardware del computador, sino que también eso se mira en las redes. ¿Bien? Bueno, habrán algunas variaciones por acá que las mencionen también, de fibras, de velocidades, etcétera, etcétera. Pero si miramos por aquí, en varios de los estándares que nosotros tenemos aquí al final, ¿sí? Más recientes, mire, están hablando más o menos como del 2018 acá. Estamos hablando que se utilizan pues ya categorías más altas de cable. Miren que aquí dice categoría 5 y categoría 6 en los cables. ¿Listo? Ya abramos esto en un vínculo ahorita. Y por supuesto eso hace que en algún momento también las redes ópticas o las redes de fibra hayan cambiado. Y por ejemplo, si usted se fija aquí en estas velocidades, aquí ya no están hablando de 10 gigas, están hablando de velocidades de 25 gigas, 50 gigas y 100 gigas para redes ópticas. Entonces imagínense la diferencia en tener un cable de cobre, ¿sí? Que alcance, por ejemplo, un giga, bueno, máximo 10, de una categoría tipo 6 por ahí, ¿sí? Eh, y eso bien hecho, a una fibra que alcanza 25, que alcanza 50, que alcanza hasta 100 gigas. Entonces también esos medios pues fueron evolucionando muy rápido, ¿listo? Y esa es una de las características pues que uno se fija también, ¿listo? No se los va a olvidar que eso también es bastante útil tenerlo en cuenta, porque sí, hay referencias que nos dicen, nos apuntan más hacia Ethernet, por ejemplo, ¿sí? Esto que diga 10, 100 base, 1000 base, un G base, todo eso que habla de base pues es como el estándar de las redes Ethernet y las redes LAN. ¿Listo? Y si vamos al cable, pues sí encontramos esto que es por categorías. Aquí está la categoría 6, que en el otro archivito pues estaba un poquito más viejita. No la tenía mucho en cuenta. Esto ya es un estándar prácticamente establecido hace bastante tiempo. ¿Sí? Y en este caso pues sigue siendo, mire, aquí aparece la ANSI, que es la americana, la TIA y la EIA. ¿Y dónde está o en qué norma? En la 568B.2 con una referencia que también es 1. ¿Listo? Entonces, eso ha ido cambiando también esa norma y ha ido evolucionando. Entonces, no es, digamos, extraño que una categoría de este tipo como la 6 pues sea una categoría que tiene una red en este momento. ¿Sí? Las otras categorías ya pasaron pues a la historia hace rato. Digamos que esta 5 que aparece por aquí, ¿dónde está? Este no es, en este. Estas categorías 5, 5E, aunque sí, digamos que por ahí uno todavía encuentra los cablecitos dando papaya, pero digamos que estas categorías ya se están aboliendo, ya la gente, aunque puede ser que aparezca en su casa todavía un cable categoría 5, 5E, o que todavía me vendan cable 5, 5E, pues esto ya ha ido pues dejándose atrás, ¿sí? Y pues todo en las categorías que han salido más recientemente. En este caso, por ejemplo, categoría 6, 7 y ahorita pues también vamos para las 8 también. Entonces, esas categorías siguen evolucionando y por supuesto esto nos garantiza, por ejemplo, con frecuencias de 250 MHz, que son frecuencias alticas, que digamos que lo mínimo en transmisión es un giga, ¿sí? Un gigabit por segundo. Y esto lo estamos hablando de una categoría 6.
La 5E pues trataba de llegar hasta al 1 giga, pero pues digamos que la frecuencia que ellos utilizaban pues también les ayudaba. Sin embargo, pues ya después que salió la categoría 6, pues ya era más fácil encontrar velocidades altas, ¿sí? Como 1 gigabit por segundo. Y entonces, pues ahí ya tenemos unas velocidades más altas. No significa que, como les decía, de pronto usted no se pueda encontrar con un sistema de categoría 6 y que usted le conecte algo categoría 5 o 5E, ¿sí? Solo que pues tenga en cuenta la diferencia, ¿no? Lo que puede llegar a alcanzar la 6 y lo que puede llegar a alcanzar, por ejemplo, una categoría 5. Ahí ya hay una diferencia, ¿sí? Entonces pasar, por ejemplo, de 100 megabits por segundo a 1000 megabits por segundo, pues eso también depende de la tecnología que esté utilizando, ¿sí? Por eso les decía, de nada me sirve tener una tecnología vieja conectada a una red nueva, ¿sí? Porque pues estoy limitando la red nueva prácticamente, ¿sí? Estoy subutilizando esa red. ¿Listo? Y por eso esos términos pues son bastante importantes que los tengan en cuenta. Hay que fijarse en esto para escoger primero material. Y recuerden que estamos escogiendo material y una de las cosas que hay que escoger pues tiene que ver con estos estándares. Mi cable fuera de que es UTP, que es HTTP, etcétera, etcétera, pues también me tengo que fijar en qué categoría es para que también pues quede, digamos que seleccionado el material que debe ser. ¿Listo? No es que yo coloqué cable categoría 5 a todo, ¿sí? Y empiezo a buscar equipos categoría 6 y empiezo a utilizar otros materiales categoría 6 y no coordino con el cable. Entonces, pues ¿sí? Ahí empieza usted como a tener diferencias en esas tecnologías. Bueno, como les decía, esto es cable de par trenzado, ¿listo? Eso ustedes ya lo conocen, estos cables par trenzado, pero eh, para empezar a llegar a velocidades más altas, para empezar a cumplir con estos parámetros de 200 megahertz, ¿sí? O con velocidades de 1 gigabit por segundo, pues ya empezamos a ver que las afectaciones que habíamos visto, las radiofrecuencias, las señales electromagnéticas que me pueden afectar el cable, pues ahí es donde ya tienen que empezar a desaparecer aún más, ¿sí? Y para lograr eso, pues usted sabe que ya usted debe dejar de utilizar cables UTP. Entonces aquí en estas categorías, entre más grande sea la categoría, se va a dar cuenta que los cables UTP ya no se utilizan, porque los cables UTP pues llegan hasta cierto punto, ¿sí? Y para poder garantizar estas características, pues necesitamos cables que no sean UTP. Necesitamos cables, por ejemplo, STP, ¿sí? Y ahí es donde la categoría también va asociada a ese tipo de cables. Esos tipos de cables con blindaje, pues me pueden alcanzar velocidades más altas, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a ver ese tipo de variaciones. ¿Listos? Entonces, no se les olvide que esos cables pues tienden a ser más STP, FTP, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, bueno, esta es una serie de pruebas. Después hablamos de las pruebas más adelante. Aquí está la norma que habíamos hablado de la utilización del cable y de cómo se organiza en un conector. Esto ya lo habíamos hablado la vez pasada. Sin embargo, pues acuérdense que las normas A y B, la que más utilizamos es la B, ¿sí? Y los cables de red, pues empiezan con este color que se llama blanco-naranja, ¿sí? O blanco y con una línea naranja, o blanco-naranja-naranja, también lo pueden llamar, ¿sí? Y esta es la organización del lado derecho. No significa que la otra norma, pues no la utilicemos de vez en cuando, sí, digamos que sí. Ahí la utilizamos de vez en cuando, pero son normas que ya están pasando pues a mejor vida. Así que no es tan común empezar un cable con blanco y la línea verde. ¿Listo? Ese no es común tener un cable de eso. Se puede armar todavía, claro, usted puede organizar los cables de forma diferente, pero pues la organización que por estándares se está utilizando, pues empieza es por el color naranja. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar en esas conexiones y seguir la norma. Por eso nos estamos refiriendo a la 568B en algún momento. Y cuando armemos un cable, pues tenemos que utilizar la norma, ¿sí? Tenemos que organizarnos de acuerdo a este estándar que aparece ahí. Eso es lo que tenemos que hacer como trabajo. Bueno, bueno, aquí hay más datos de las categorías para que lo tengan en cuenta
por si acaso. Aquí a veces este archivito a veces es como muy, ya se quedó. En algunas se quedó por allá entre las 5E y las 6 y bueno, eh, pero pues no ha pasado de ahí. Entonces este archivito ya se quedó como viejito. Esto que está aquí, que ustedes ven aquí en un listado, son pruebas. Esto que está aquí son pruebas. Cada una es una prueba. Entonces, para cumplir con una categoría de cable, yo les decía que usted puede tener el cable que quiera, pero si lo arma mal, pues estas pruebas que aparecen acá no funcionan. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Las pruebas no pasan. ¿Sí? Todas estas pruebas que aparecen acá, entonces me dicen, no, no alcanza los límites que necesitamos, o sea que usted no llega a categoría 5 o 6. Usted a duras penas es categoría 5, ¿sí? Porque no cumple con todas las pruebas y con los parámetros de cada prueba. Entonces, eso es lo que por lo general hacen equipos pues especializados, generar todas estas pruebas. ¿Sí? Todas esas pruebas se hacen sobre el cableado. Usted conecta los dos extremos a un equipo eh, y esa prueba que se genera en ese cable, pues son todas estas pruebas que aparecen acá. ¿Listo? Les había mostrado también que hay unos equipos pues muy baraticos que uno conoce, que uno consigue por allá a 20 alguito. Eh, bueno, pues uno dice baratos porque si compara con uno de que haga todas estas pruebas, pues ahí sí se da cuenta que eso cuesta, eh, pues que los más baraticos están por ahí bueno, en más de 1 millón de pesos. Bien, el más baratico, pues, ¿qué prueba hace? Eh, sí, y ese es venga a ver si lo ponemos por acá, que eso se llama pues pongámosle probador de red, a ver qué nos muestra como imágenes. Listo, este que está aquí, el baratico, ¿listo? Ese que está ahí, usted conecta, ahí tiene los dos puertos de comunicación, uno se coloca en un extremo, esta partecita se coloca en un extremo y el otro se coloca en el otro extremo, ¿listo? Ese es el más básico. Y esto estará, mire, por ahí dice que cuesta 14.500 pesos. Bueno, que no lo cobren por ahí a 20 y pico, no importa. Pero eso es un equipo de prueba. ¿Listo? ¿Qué prueba hace básicamente este equipo? Voy aquí a las pruebas y me hace esta prueba. ¿Listo? La prueba que se llama una prueba de mapeo. La prueba de mapeo es decir si usted organizó los cables de manera correcta. O sea que si usted hizo eh, esto, ¿sí? Usted dejó este mismo orden, blanco, naranja, 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 blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. ¿Sí? Usted dejó ese orden. A los dos extremos tiene norma B. Bueno, eso es lo que mira este aparato. ¿Listo? Eso es lo que mira. Es una prueba de mapeo, se llama eso. ¿Sí? Saber si la ruta de un extremo a otro es la correcta. Si la organización es la correcta. ¿Listo? Si usted aplicó la norma en cuanto al color de los cables. No hace más. ¿Listo? Bueno, eso no hace absolutamente nada más. Entonces, dentro de todas las pruebas, pues usted lo único que hace es mapeo. ¿Listo? Esos aparatos no son capaces de detectar, por ejemplo, la longitud. No son capaces. No hay un parámetro que le diga, no, sí, esto me mira la longitud y me dice si yo me sobrepaso de la longitud de 100 metros que tiene un cable de cobre. No, eso ni siquiera mira eso. ¿Listo? Entonces, sí, pues es digamos que el más baratico y el que cualquiera compra, sí. Pero tenga en cuenta que de todas las pruebas, la única que hace es mapeo. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los pequeños problemas de esos equipos. Nosotros lo probamos chévere, y usted lo pudo conectar en el mismo orden, listo, bacano, Pero, pues no es que vayas a certificar un cable ni siquiera en categoría 5. Para hacer categoría 5 y para certificar un cable, pues tengo que tener otras pruebas adicionales, ¿listo? Que son estas que aparecen acá. Bueno, y pues, entre más pruebas y más se cumplan las normas, pues ahora sí podemos certificarlo en otras categorías mucho más altas. Eso es lo que pasa. Pero recuerden, pues, que estos equipos certificadores, ahora sí vamos a buscar un certificador, que son estos que aparecen acá. Por ejemplo, estos sí hacen mucho más pruebas.
Y estos sí son capaces de aplicar pues muchas más pruebas en los cables. ¿Sí? Y por supuesto estos equipos pues son muchísimo más caros. No significa que no sería lo ideal de utilizar, pero pues en este caso pues son bastante caritos. ¿Listo? Venga a ver si por aquí em, de pronto encontráramos algo que nos dijera algo rápido. Bueno, hace rato a mí no me aparece aquí las listas de Mercado Libre, pero mm, certificador de cableado, puntos de red, certificación de cableado, el trabajo, ¿sí? El trabajo de punto de red. ¿Cuánto le cobran a usted por, en este caso, esta persona por certificarle un punto? Uno, le cobra 5.000 pesos, vea. Solo por hacer una prueba. Le está cobrando 5.000. Otro por aquí le está cobrando 5.500. Usted tiene en su red 60 puntos. Pues multiplique 60 por 5.000. ¿Sí? Y él, ¿qué le dice? Le dice cómo le salió cada punto. Porque no le está diciendo yo le corrijo el problema, yo le soluciono, no. Eso es otro negocio. ¿Sí? Miren que la certificación y tener ese aparatico para certificar, pues miren lo que cobran por una revisión de un solo punto. ¿Sí? Por mirar si usted cumple alguna categoría o no. ¿Sí? Entonces ahí ya, por lo menos aquí nos enteramos más o menos cuánto es que cobran. ¿Listos? Lo que yo estaba buscando es cuánto cuesta un aparato de estos, pero no lo veo. Por aquí, certificación de red, fibra, mantenimiento. Claro, eso es, o sea, el aparato es caro, pero pues la prueba también. Eso no es que se la regalen a uno y le digan, ay, sí, venga, yo le pruebo y chao. No, eso también es carito. Y estamos hablando solo por punto, ¿no? Vamos a ver si por aquí hay un Flux Colombia y nos enteramos de una vez cuánto podría costar un equipo de estos productos. ah, Comprobadores de cable de cobre. Mm, por aquí hay unos escáneres pues bastante sencillitos. Por aquí hay otros Ethernet, Ethernet Industrial, Link, Flu, por aquí. Este me certifica 10 base G. ¿Sí lo ven? Por aquí aparece. Esto ya es una de las herramientas que podemos también ir mirando, ¿no? Esta empresa que se llama Fluke tiene muchos equipos de medición. Entonces, acuérdense de esta empresa que se llama Fluke. ¿Ven? Ahí podemos sacar las características de los equipos. Y si nos fijamos en este, miren que aquí me está diciendo que me puede certificar 10G base T. ¿Listo? Ahí se está refiriendo a Ethernet. En este caso. Bueno, ahí nos habla de pruebas. No me muestras el precio. Eh, Me muestra algunas especificaciones del equipo. ¿Sí? No veo es la referencia. Comprobador de cableado de red Ethernet Industrial Link IQ de Fluke Networks. Modelos. A ver, aquí en modelos. Aquí está. LIQ 100IE. Vamos a ver si aquí nos dirige a una compra. Solo para chismosear el precio. Nos mandó a esta empresa que se llama Seiza. Esta es una empresa que vende equipos Fluke aquí en Colombia. Y en Seiza. Yo no me acuerdo si estos señores nos cuentan cuánto cuestan esos equipos. No veo, no veo. Mm, soluciones, herramientas de calibración, soluciones de redes de datos, certificación de cable. Ojalá que no nos manden otra vez a publicidad y hacer contactos con otras personas. Bueno, este normalito, este certificador de cable DSX. Este es un certificador de cable también. Bueno, y los de lado son los de fibra, ¿no? Este que dice Certifiber Pro, esos son de fibra. Que también pues hay que certificarlo.
Ay, Dios. Esta gente, ¿por qué no le gusta darle a uno el sablazo con los precios de una vez? Eh, bueno, tocó a la antigüita. Sí, eso gente no le gusta decirle a uno los precios de nada. Em, Pongamos un 5.000. A ver, ¿dónde está Amazon DSX 5000 analizador de cable de cobre? Vamos a ver cuánto nos dice. Amazon, haz tu magia. Dios, ni siquiera ellos. Dice, sí dice. Si leo bien, dice que este equipo certificador de cable me cuesta 52 millones de pesos. Si estoy viendo aquí cómo lo están vendiendo en Amazon. Bueno, entonces se imaginarán esa cantidad de plata que toca sacar pues para un equipo. Este es un equipo muy bueno. Esto sí le certifica a usted hasta 6 AVEA. ¿Listo? Entonces, ese equipo pues sí, un 800, aquí hay uno de 59 millones de pesos. Ish, con razón no le cuentan a uno los valores. Bueno, en todo caso, pues eso es un equipo de certificación supremamente caro. Hay otros equipos más viejitos que estarán pues en otros precios más razonables, pero eso cuesta pues cualquier cantidad de millones. Eso no se hagan a la idea que esos equipos son baratos y por eso pues uno casi no nunca los encuentra. ¿Sí? Y lo que le prestan a uno pues la inversión es grande. Y por eso pues a uno le están cobrando pues solo por revisar un puntico y por darle unos daticos. eh, que esto pues lo genera, puede ser en un archivo, hay unos que hasta imprimen, hay otros que lo mandan a una memoria USB, bueno, hay otros que lo mandan a un software, eso depende de muchos tipos de equipos. Pero esa pruebita pues ya sabe que por baratica y con un equipo viejito que no cueste tanto como este, se lo están cobrando como a 5.000 pesos por punto. Y una empresa pues perfectamente puede tener 100 equipos, 100 puntos y hasta más. Entonces ahí es solo la prueba, pues es bastante carita. ¿Listos? Bueno, tengan en cuenta esta marca, ¿no? Fluke Network es una de tantas, pero pues casi siempre uno se guía por esta marca Fluke. ¿Listo? Y aquí en Colombia, pues este distribuidor es esta empresa que se llama Seiza. Bueno, eso en cuanto a las pruebas, pues sí es más complicado. ¿Listo? Y cada una de estas pruebas, pues está aquí definida. ¿Qué es lo que pasa con cada una de esas pruebas? Esto lo podemos hablar más adelante. Sin embargo, en este archivito, pues me dice qué es lo que hace cada prueba. La que les decía, mire, se refiere a la correcta conexión en los jacks. Eso es lo que nosotros alcanzamos a probar porque pues la plata no nos da para tener un equipo tan caro, así sea de los viejitos, eh, y que solo por ahí certifique hasta 5.5E, por ahí. Esos equipos ya pues pasan del millón, pero ya están, eh, pero no son tan caros como los otros que acabamos de ver. Y cada una de las pruebas pues ya se vuelve un poquito más especializada que la otra. ¿Listo? Hay algunas pruebas que se hacen con algunos fenómenos que se presentan en los cables, en las señales, y después toca tener un poquito más de conocimiento de ese tipo de pruebas y qué es lo que miden, ¿sí? Para saber pues estos parámetros. Entonces, esto también pues requiere algo de conocimiento para hacer estas pruebas. ¿Listo? Pero bueno, esta es la comparación entonces a la hora de certificar el trabajo, pues qué es lo que se verificaría. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, pues en la categoría 5 solo necesita 5 pruebitas pues muy básicas, ¿sí? Que es hasta la ACR. O sea que miramos la conexión correcta, miramos que la longitud no pase de 90 metros, miramos que la pérdida de voltaje en esa distancia pues no sea mucha, ¿sí? Eso es la famosa atenuación. La atenuación es cuando la señal se empieza como a deteriorar a medida que va pasando una distancia. ¿Sí? Entonces ahí es donde aparece la famosa atenuación. La prueba NEX, que es el ruido o interferencia en el extremo cercano. Si pensamos en par de cables, ¿sí? Y le estamos haciendo esta prueba y tenemos dos equipos de prueba, uno conectado acá y el otro conectado acá. Digamos que el que va a mostrar las medidas de las pruebas es el extremo cercano, ¿sí? Ese sería el next. ¿Sí?
o el extremo cercano. Mira, aquí menciona el extremo cercano. Entonces, si la falla o la interferencia se presenta más hacia acá, pues él me dice que la falla está más hacia la parte cercana o más hacia el equipo que está midiendo los datos. ¿Listo? Entonces ahí ya hay una prueba que le va diciendo, mire, la prueba se acerca más hacia este lado que hacia el otro. Entonces puede ser una falla, por ejemplo, en el conector que está por aquí en un extremo. ¿Sí? Por lo general esto es un cable de lado a lado y pues si la falla se presenta más hacia la parte cercana, pues uno le apunta más hacia el conector. ¿Sí? Porque el cable es uno y el conector pues está en el extremo. Entonces uno puede estar apuntando más hacia el conector. Y la otra prueba que se llama ACR es la diferencia entre NEX, que es la prueba anterior, y la atenuación. Entonces es un cálculo entre esta pérdida que se presenta y la falla que se puede también estar presentando o la interferencia que se puede estar presentando en el extremo cercano. ¿Listo? O en el extremo más cercano al aparato que está midiendo. Entonces, esas dos pruebitas, pues, le dicen a uno, pues, qué tan bueno es el cable, ¿sí? Si tiene más atenuación, si se pierde más la señal, entre más avanza la señal, pues el cable no es tan bueno. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta que tenemos un límite, ¿no? En ese mismo límite para todos los cables, pues, si se pierde la señal más que otros cables, pues, la atenuación le va a dar más alta, ¿sí? Y eso también, pues, puede ser que también esté relacionado con la conectorización, con la conexión del RJ45. ¿Listo? Ahí es donde casi siempre la cosa falla. O puede ser que en algún momento pues haya otro tipo de interferencia, por ejemplo, que pase un cable por aquí de corriente y eso es lo que esté causando pues algún problema. ¿Sí? Entonces ahí también se mira el recorrido que no tenga interferencia. ¿Sí? Por eso es que medimos el interferencio o el ruido. La interferencia o el ruido es como lo que afecta a la señal eléctrica que está pasando por el cable. Bien, entonces por eso se hacen esas pruebas, pero pues no significa que son las únicas pruebas, aquí hay otras pruebas más complejas, ¿sí? Miren que también aquí hay una contraria a la NEX, que es el extremo lejano, que se llama la FEX, y pues algunas variaciones también que se hacen en las pruebas, miren, ¿sí? Ahí ya con ver estas partecitas de NEX, FEX, pues uno sabe que también hay una adición y una prueba adicional que se puede ser pues específico a ciertas cantidad de hilos que tengamos en el conector. ¿Bien? Entonces ahí también las pruebas van cambiando un poquito. ¿Bien? Por eso es que son tantas pruebas y pues ya se fijaron que esos equipos no es que sean baratos, son equipos caros, las pruebas también son caras. Hay que tener en cuenta que si vamos a instalar un cableado, pues también lo tenemos que dejar probado. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a hacer la cotización, no se les olvide que cada punto lo están certificando, que eso es solo la prueba, no la hechura, no la instalación, no la conectorización, sino que están es probándolo, ¿sí? Entonces van a suponer ustedes que tienen un equipo de prueba y que van a generar pues una certificación, o sea que eso también va involucrado en la cotización, ¿no? Esos 5.000 pesitos por punto también ténganlos en cuenta. ¿Listo? Bueno, no se les va a olvidar esos 5.000 pesitos porque es trabajo. Y toca, en teoría, dejarlos pues certificados. ¿Listo? Entonces, eso es parte de lo que uno colocaría en el precio. Fuera de la hachura, ¿no? Por punto. También se cobra por punto, entonces eso es otra cosa también diferente. Bueno, este sería pues el que nos habla en general de las normas. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Hay elementos que sí toca, pues les recomiendo buscarlos. Esto pues sí lo vamos a centrar en una investigación un poquito más eh, profundo de estas categorías, ¿sí? Sí, sí es bastante interesante que lo tengan por aquí a la mano, que esas tablitas entre las categorías, las características que tienen tanto ancho de banda y lo mismo lo que estaba mostrando de Ethernet, pues también hay que tenerlo ahí presente, ¿listo? A veces nos hablan de redes y nos empiezan a hablar de 10 base T, de 100 base T, de 1000 base T y quedamos todos perdidos. No sabemos eso con qué se come, no sabemos a qué se refieren, no sabemos ese 100 de qué será, no sabemos esa T para qué sirve. Bueno, y ahí es donde empezamos a divagar pues en esos términos. Y el problema es que cuando usted sustente, pues imagínese que usted va a decir, sí, estamos utilizando una tecnología de Ethernet
que nos garantiza por lo menos 1000 base T. O esa estándar que estamos siguiendo es 1000 base T y le preguntan, ¿y qué es 1000 base T? Y usted, ni idea. ¿Listos? Por eso es que sí hay que acordarnos de eso. Por ahí hay unas tablitas, voy a ver si las encuentro. Unas tablitas así parecidas a estas. No, aquí no está, en estas. Pues que están un poquito más resumidas. Lo que pasa es que aquí están incluyendo hasta la fibra óptica y algunas variaciones dentro de los cables eh, que también se involucran en esas tecnologías. Entonces aquí tienen de todo, básicamente. Pero hay unas un poquito más resumiditas eh, que nos hablan de las categorías. Toca buscarla donde la tengo porque no la encuentro. Sí estaba buscando esas tablitas, pero no. Bueno, aquí también nos habla de la tecnología, de la categoría, perdón, 77A, que también son evoluciones de las categorías de cables que estamos utilizando. Mire que ya no es que solo utilicemos 6, ya la 7 ya se metió hace rato y también pues la 8 se está metiendo. Entonces en este caso la 7, lo que nos cuenta aquí, miren que la frecuencia en megahertz ya no es 250, ya es 600 megahertz. ¿Sí? Entonces cambiaron los parámetros sustancialmente, pasamos de 250 a 600 megahertz. ¿Listo? Bien. Algunas como la categoría 7A ya no alcanzan los 600, alcanzan 1000 megahertz. Entonces miren que la frecuencia que está manejando esos cables pues es supremamente alta, 1000 megahertz es altísimo, es una frecuencia muy, muy alta. ¿Sí? Estamos hablando de 1000 millones de hertz por segundo, ¿sí? O 1000 millones de comportamientos de la señal en un segundo. Usted parpadea y ahí ya pasó 1000 millones, ¿sí? De señales del mismo comportamiento de la señal, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad que estamos manejando aquí de velocidad. ¿Listo? Por aquí hay una norma ISO IS, acuérdense que la IS es la norma europea, y esta es la referencia pues que están aquí en este artículo. No se van a asustar, eso también es una referencia que ellos utilizan en Europa y pues la tienen normalizada. Em, Dice que aquí es preciso tener en cuenta que aunque se puede construir una instalación de cableado categoría 7.7A y utilizarla únicamente como 10G base T, o sea menos, si los pass panel, que eso es un componente que vamos a ver, las tomas que también las vamos a ver, los latiguillos también, eh, cambia a una tecnología más baja o tiene tecnologías más bajas, entonces toda la instalación se categoriza más bajo. Lo que les decía, de nada nos sirve que usted tenga una infraestructura en categoría 7 si el resto de la tecnología pues la va a manejar en 6A. Entonces ahí es donde empiezan a haber problemas en algunos componentes que uno escoge. ¿Sí? Esos componentes pues hacen que la categoría baje y usted puede hacer la prueba y efectivamente pues los parámetros pueden ser mucho más bajos. Entonces, y recuerde, bueno, que estamos hablando de categorías altas, o sea que necesitamos un equipo especial. De pronto este fluke que estábamos buscando por aquí no nos alcance a una categoría más alta. ¿Sí? Entonces ahí ya toca mirar qué tipo de certificador tenemos y hasta qué categoría alcanza. ¿Listo? Eh, Vamos a ver si por aquí nos alcanza a mostrar así rápido. No veo, no veo, no veo. Memoria interna categoría 6, tipo de prueba categoría 8. Estos dos primeros no hacen pruebas para categorías altas. Todos hacen para categoría 6, 6A. El primero es el DSX600, no me hace categoría 7. En cambio los otros pues sí ya se empiezan a meter con las otras categorías. Esas son diferencias entre los equipos que también hay que tener presentes. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos decía por acá? Entonces, la categoría 7A, 1000 MHz, está pensada para utilizarse con aplicaciones a velocidades de 40 gigas por segundo o incluso 100. ¿Listo? Entonces, miren que las velocidades de transmisión que utilizan las aplicaciones, por ejemplo, estamos hablando por ejemplo, aplicaciones de bases de datos,
Esas aplicaciones pues deben tener una cantidad de información que deben estar transmitiendo y pues necesitan una velocidad muy alta para suplir esas necesidades de la aplicación. ¿Sí? Entonces, por eso, pues, en algún momento le van a colocar conexiones, pues, de muy alta velocidad. ¿Sí? En este caso, pues, categoría 7 y 7A. Cuando veamos ya las partes del cableado, o nos refiramos más a la estructura de cómo sería organizado el cableado estructurado en un edificio, pues nos vamos a dar cuenta que puede ser que estas categorías en algún momento se establezcan en ciertos puntos especiales que se llaman centros de datos. Entonces los centros de datos pues a veces son muy grandes y por supuesto ahí es donde uno se encuentra estas velocidades supremamente altas. ¿Sí? En el resto de pronto de la estructura pues no se utiliza una categoría tan alta, ¿sí? Pero pues en el centros de datos entre más velocidad pues es mucho mejor. ¿Listo? Porque esos centros de datos tienen muchísimos equipos, muchísimas aplicaciones que requieren velocidades supremamente altas. Entonces ahí es donde sí vamos a encontrar esas categorías más fácilmente. Así en el resto de la oficinita, en la oficinita por allá de recepción, en el último, en el primer piso, no siquiera llegue a 7, pues en el centro de datos sí tiene que llegar a 7. ¿Listo? Entonces ahí sí ya pues hay otras tecnologías. Más común encontrar, por ejemplo, fibra óptica, porque la fibra óptica pues sí alcanza velocidades mucho más altas y pues no tenemos tanto problema con el cobre. Entonces ahí es donde está como la lucha interna. Seguimos utilizando cobre, seguimos utilizando categoría 7, 6, 8 o ya nos pasamos definitivamente a fibra y más bien utilizamos fibra. Eso sí ya, ahí está la lucha, la pugna interna entre las categorías que están saliendo pues más altas y las categorías, la fibra óptica, que es otro de los elementos que está saliendo. ¿Listos? Bueno, hacemos un alto aquí, media horita, eh, hacemos un descansito y hablamos de otro archivito también que les envié, que es el siguiente. ¿Listos? Bueno, descanso de media horita. Juiciosos y nos vemos en media horita.